muy abierto. Ya. Tiene muy pocos requisitos. Los requisitos manifiesta es ser peruano mayor de 35 años, tener DNI registrado en el RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Creen ustedes que se debe exigir capacidad moral, profesional, ética, examen médico, psicológico, psiquiátrico y polígrafo de manera anual? Bueno, yo no le he pedido que se ponga ahí si le gusta la causa o el ceviche o si le gusta otras cosas o otras evaluaciones. Pero yo sí creo que es muy importante ver la estructura de personalidad de los candidatos y las personas que están en poder, no necesariamente ir a otras cosas, y que habría que modificarse, por supuesto que habría, ahí es donde digo, a grandes males, grandes remedios. Si tenemos que ser un ejemplo para todo el mundo, donde se pongan unas reglas estrictas para poder acceder a condiciones de poder, hagámoslos y demos un ejemplo a todo el mundo, y que el Perú sea un punto donde se irradie la gran preocupación por la calidad humana que tenemos. Yo creo que con eso le respondería. Muchas gracias. Para la doctora Silvia Rodríguez, ¿la transgresión o incumplimiento del Código de Ética en Arbitraje es vinculante para la recusación de árbitros y o para determinar la decisión del laudo arbitral? Sí, sí. Es interesante la pregunta porque precisamente cuando nosotros estábamos haciendo el código de ética, lo estábamos elaborando, nos imaginábamos qué sucedería si, por ejemplo, alguien no presenta una recusación, porque hay un plazo para presentarla, se le pasa el plazo a esta persona y se va por el asunto ético, ¿no? Imagínense, se declara fundada una infracción por una conducta antiética, ¿habría la causal para recusar? O sea, la lógica es que alguien que está en temas antiéticos definitivamente no debería continuar en el arbitraje. Entonces yo podría concluir que una infracción ética podría llevar a una recusación, pero no necesariamente una recusación podría llevar un tema antiético, ¿no? O sea, sí podría concluir en eso. Muchas gracias. Pregunta dirigida al ingeniero Ricardo Viso. ¿Cómo incluyen las teorías del desarrollo moral humano en la prevención de la corrupción en su área o en el Colegio de Ingenieros? ¿Cómo incluyen las teorías del desarrollo moral humano en la prevención de la corrupción en el Colegio de Ingenieros? Algo mencionamos, y no quise ahondar mucho en la exposición por el tiempo, pero justamente como teoría del desarrollo humano está la ética entre lo que son las habilidades blandas. Hacer talleres y difundir más la participación. Tenemos un colegio de ingenieros que solamente se ha dedicado, digamos, a lo institucional muy hermético, y no ha generado otro tipo de actividades. Pues hoy día, este año hemos comenzado a hacerlo. Con los cursos talleres hay un proyecto para hacer charlas sobre habilidades blandas. Con varios expositores hemos conversado la posibilidad de que se sumen para hacer estas charlas, y poco a poco vamos a ir viendo el desarrollo social humano del ingeniero desde esa óptica, desde ese córner, que es el buen comportamiento en el ejercicio de su función. Muchas gracias, ingeniero. Para el sociólogo Jorge Martínez, ¿qué propone usted para detectar y combatir la corrupción en el sector público? Un funcionario anticorrupción, Amado ENCO, señalaba que existen más de 2.300 casos de corrupción entre funcionarios activos e inactivos en los municipios y regiones del país.
Bueno, yo he dado un ejemplo de cómo de repente la tecnología puede ayudarnos a esto, ¿no? Y citaba al profesor Reinaldo Castro Melgarejo en relación a lo que viene desarrollando en lo que tiene que ver con transparencia y acceso a la información del ciudadano. Yo creo que en la medida que se pueda visibilizar cada componente del gasto público, hacerlo transparente, entendible para el ciudadano, en esa misma medida, por supuesto, va a digamos, a haber un combate frontal en relación a la corrupción. Ahora, esto pasa obviamente por una transformación de nuestra legislación, y esto pasa por un compromiso país, para que pueda existir esa posibilidad, digamos, de Contraloría Social, si vale el término, en lo que viene ocurriendo. Ahora, aparte de esto, también creo que hay que revisar cosas como que es muy difícil para la empresa pequeña, la empresa mediana, concursar en estas licitaciones públicas, porque quien tiene las referencias, las garantías, los lobbies, son las grandes empresas. Entonces, en algún momento hemos propuesto que, al haber una visión país, se podía generar oportunidad para que estas grandes concesiones no solo sean asignadas o dadas como ganadores a estas grandes empresas, porque de paso que se concentra el poder económico en quienes han podido estar en esa ruleta en los últimos años. Entonces tiene que haber una política donde todas las empresas puedan tener acceso a estas licitaciones, y si un macroproyecto antes se lo llevaban 2 o 3 grandes firmas, pues ahora estarán 2 o 3 grandes firmas y 30 empresas medianas y 200 empresas pequeñas y 500 microempresas, porque eso generaría un mayor movimiento y fortalecimiento de la economía, como debe de ser, es decir, poder darle oportunidad a que tengan acceso, pues digamos, todo el aparato productivo del país. Mirar hacia adentro a lo que somos capaces de producir en términos de servicios y de bienes, y que esto sea transparente. Yo coloqué un ejemplo: si una obra, y con esto finalizo, el costo del ladrillo vale $1, eso tiene que ser público y notorio. No es que la misma obra, porque se hace en Trujillo, el ladrillo vale 30 soles y el acero vale 50 soles. Porque de paso, en la realidad, estas cosas ocurren. Entonces, cuando eres transparente, cuando esta información le llega al usuario final, le llega al ciudadano de a pie, indudablemente que creo que vamos a poder jugar con unas reglas un poco más claras. Gracias. Bueno, otra pregunta también para el sociólogo Jorge Martínez. ¿Cree usted que la Constitución de 1993 debe actualizarse para eliminar la corrupción? ¿Cuánto nos cuesta la corrupción en el Perú? Bueno, yo no soy abogado. Yo voy a responder esto en función de algunos instrumentos legales que yo utilizo en mi trabajo. Por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales, o por ejemplo, la ley que previene la violencia familiar. Son leyes que digamos, han sido promulgadas en años recientes. Pero es que ha cambiado tanto el esquema social que ya tienen que ser actualizadas. Todo lo que tiene que ver con la publicidad que el Estado debe hacer para informar, desde el momento en que aparecen las redes sociales, que en el Perú prácticamente todo el mundo usa Facebook, no vemos campañas que logren, digamos, llegar a mayor cantidad de personas por menos costos que de repente
un comercial de televisión o un spot de radio. Y esto supone de que deben de corregirse ciertas cosas. Definitivamente que en la medida en que el Perú cambie, su legislación debe de cambiar. Cuando yo cito esta ley de datos personales es porque esta ley se utiliza para, entre otras cosas, el comercio electrónico. Y en esta ley no se contempla, desde el punto de vista jurídico, el concepto de lo que es un negocio worldwide, a escala mundial. Y resulta que nuestros chicos compran en Amazon. A mí me gustaría ver una publicidad que tenga que ver con estos temas en Amazon, para que nuestros jóvenes lo vean, o en los portales de entradas a cines, o de boletos aéreos. Ahí están nuestros jóvenes comprando. O en YouTube. Yo todavía no veo el primer comercial en YouTube que tenga que ver con una profunda revisión de la ética y la moral del Perú. Y ahí están los jóvenes. Entonces nuestras leyes pues tendrán que adaptarse a esas condiciones que imperan y que son de carácter obligatorio si queremos ver un Perú con aires de modernidad y aprovechando lo que realmente se puede aprovechar. Solo por poner unos ejemplos en relación a lo que, digamos, a instrumentos legales que yo manejo. Me voy con una tarea, me voy a revisar la Constitución que tenemos vigente hoy en día, porque creo que forma parte pues, de los compromisos que desde el ámbito profesional en los cuales nosotros podamos desarrollarnos, pues tenemos que asumirlos para impulsar estos cambios. Gracias. La última pregunta. Antes de esto, indicarles a los colegas o público presente que han realizado las otras preguntas, que no han sido expuestas ni respondidas en la página web y en el link que corresponde al Tribunal de Ética van a estar respondidas. Dirigida a la doctora Silvia Rodríguez, la pregunta está orientada al arbitraje sindical. El arbitraje sindical concluye con el laudo arbitral, donde se genera un beneficio económico, que muchas veces no es sustantivo para los trabajadores. Sin embargo, el Ministerio de Economía no reconoce los laudos arbitrales, dando lugar a paralizaciones y huelgas. ¿Qué opina al respecto? Gracias por la pregunta. En realidad, el arbitraje laboral, que entiendo es el que se está refiriendo la persona que ha hecho la pregunta, que es el tema de negociación, no es exactamente un arbitraje. En realidad hay un tribunal arbitral, hay árbitros designados, pero entiendo hasta donde alcanza mi conocimiento de que los árbitros adoptan una de las dos posiciones que las partes le presentan. Entonces, yo creo que en realidad no debería llamarse, si es que estamos hablando del mismo arbitraje o del mismo proceso, no debería llamarse exactamente arbitraje, porque el arbitraje en realidad es un razonamiento jurídico como lo hace un juez, y en realidad debe decir quién tiene la razón. Lo que hacen en este tipo de arbitraje es optar por una de las dos posiciones, ¿no? Poco complicado llamarlo así, pero bueno, de esa manera está definido. Muchas gracias. Normalmente en este tipo de eventos y en todos los eventos que desarrolla el Colegio de Ingenieros, al término de lo mismo se opta por entregar un documento de reconocimiento a la participación de los expositores y panelistas. Vamos a entregar un diploma a la doctora Silvia Rodríguez Vázquez por